acompañan esta tarde en la sala de Ámbito Cultural de Callao. Para aquellos que no nos conozcáis, Ámbito Cultural es el área del Corte Inglés que se dedica a acercar la cultura a todos los ciudadanos. Y para eso hacemos eventos culturales en 20 salas como esta por toda España. El año pasado hicimos más de 2.300 actividades culturales gratuitas. Tenemos una programación muy variada. Si me permiten un pequeño adelanto de lo que vamos a hacer en los próximos días. El día 30 de septiembre tenemos a Love Lesbian dentro de nuestro ciclo de música Así nacen las canciones con Fernando Neira. Tenemos el club de lectura con Juan José Millás y Rafa Caunedo el día 7 de octubre. Y tenemos nuestro ciclo de cine Mi vida en películas con Andrea Gutiérrez de Bermejo y el día 9 de octubre estará Ricardo Gómez. Si quieren consultar nuestra gran programación pueden hacerlo en ámbitocultural.es. Pero bueno, una de nuestras principales actividades es la presentación de libros. Hoy estamos muy contentos de tener a Manuel Balsera y a su libro Mediocres y compañía, este título tan provocativo que luego nos deja con ganas de saber más. Les dejo ya con el autor. Bueno, la verdad es que es lo primero agradecer al Corte Inglés. Voy a empezar por los agradecimientos. Agradecer al Corte Inglés y a una persona que no está aquí, que es Joaquín Benítez, buen amigo mío, que ha sido el artífice de poder utilizar esta magnífica sala y la infraestructura del Corte Inglés para hacer esta presentación. En segundo lugar, continuar con los agradecimientos. Agradecer pues, a dos personas que vienen conmigo hoy, que además uno es mi prologuista, que es lo mejor del libro, por cierto, o sea que solo se puede leer uno las 10 primeras páginas y luego dedicarse a cualquier otra cosa, y a un extraordinario comentarista también, pero que presentaré más adelante. Dentro de los agradecimientos, pues simplemente agradecer pues, a todos los mediocres que me he cruzado en la vida por haber hecho factible este libro. He estado 30 años escribiendo en reuniones mientras la gente pensaba que estaba mandando mensajes en el WhatsApp. Lo único que hacía era apuntar sistemáticamente cosas que oía en distinto tipo de circunstancias. He tenido una vida profesional corporativa muy amplia y eso me ha permitido. También agradecer a mi familia por haber aguantado lo que ha aguantado, muy especialmente a mi mujer, que además me ha hecho el favor de corregir 3 veces las galeradas del libro y odia a Mediocres y CIA, os lo puedo asegurar. Y luego, pues indudablemente al resto de mi familia, que siempre ha contribuido pues, a ayudarme en mi carrera profesional y además a fomentar esa vocación literaria que desgraciadamente vais a tener que padecer todos aquellos que compréis el libro y lo leáis. No me voy a extender más en estos agradecimientos, y dentro de esos agradecimientos, como os citaba, hay dos personas muy importantes, pero antes de avanzar también os voy a adelantar que como yo he trabajado en muchos sectores, en telecomunicaciones, en publicidad, en comunicación, pero también he trabajado en televisión, y este Mediocres y CIA a mí me da como para programa de televisión. Entonces es probable que a lo largo de este acto, que no será muy extenso, invite a alguna persona a que se una. Esa es la silla vacante, porque en el fondo tengo aspiraciones a que me den un late night show ahora que los cancelan en Estados Unidos. Y por esa razón, pues seguro que encuentro a gente que quiera sumarse a la silla y a la conversación que vamos a tener en este foro y demás. Voy a presentar, como os decía, a las dos personas que me acompañan. En primer lugar, a mi amigo de hace ya muchos años, Enrique Sánchez de León. Enrique es un referente en el mundo de la dirección. Actualmente es el director general de Conexus, una fundación extraordinariamente importante, pero además Enrique durante muchos años fue director general de la Asociación para el Progreso de la Dirección, y yo creo que es uno de los grandes referentes. La ventaja además de Enrique es que ha podido ocupar puestos también en el mundo ejecutivo. Ha sido presidente, si no me equivoco, de Centis, del Consejo de Administración, ha sido consejero. Hemos compartido algunos consejos de administración que podríamos hablar bastante de ellos y demás. Bueno, nos hemos encontrado mucho mediocre y demás, y eso une mucho. O sea, la mediocridad parece que no, pero une mucho. Y es uno de los, como digo, uno de los referentes. Y a mi derecha, otra persona, un compañero desde hace muchos años, con el que
Yo creo que nos conocemos desde hace aproximadamente 30 años. Yo inicié mi actividad profesional en el mundo de la comunicación y yo creo que lo hicimos más o menos al mismo tiempo, si no me equivoco, en Burson. No, pero tú eres mucho más joven y yo tengo mucho menos pelo, con lo cual nos equilibramos bastante. Miguel López Quesado es presidente de la DIRCOM, estudió en la Universidad de Navarra, también ha tenido la posibilidad, además de ser presidente de ArcelorMittal en Europa y de Alcoa, perdóname, lo he hecho aposta a ver si estabas atento. Y además, pues, además de presidente de DIRCOM, pues fue presidente, si no me equivoco, o CEO de Weber Sandwich, si no me equivoco, y ha sido DIRCOM en muchas ocasiones y es un referente en el mundo de la comunicación en España y demás. Y con todas las presentaciones, presentarme a mí es absurdo. Yo soy el calvo bajito que está en medio y el autor del bebé que hoy presento. Y la verdad es que quería hacer esto medianamente divertido. Y antes de que vaya a invitar a alguien, pues yo creo que vamos a tener que introducir la cuestión, ¿no? Y la pregunta, en vez de que me las hagan ellos a mí, que a lo mejor me hacen alguna, es hacérsela a ellos. Y es, ¿qué creéis que es un mediocre? Si tuvierais que dar una definición en el mundo empresarial y corporativo, organizativo en el que estamos, ¿qué es un mediocre? Cualquiera de los dos. Yo aquí la primera duda que tengo es si estamos como mediocres o como CIA. Yo no lo sé, me preocupa. Aquí cada uno se posiciona como quiere, es decir... Que es un mediocre, pues, y tú me lo preguntas, diría el poeta, ¿no? Yo creo que un mediocre es la mayor parte de la gente que nos rodea, que no se atreve a salir de su zona de confort, no se atreve a fallar, no se atreve a intentarlo, y por eso pues se conforma. Y muchas veces en ese conformarse, que podrían ser simplemente conformistas y no tendrían mayor problema, muchas veces lo que hacen es como el socorrista que ve que cuando va a rescatar a un ahogado, el ahogado le agarra y lo ahoga a él. Entonces creo que esa es la principal característica, en mi opinión, del mediocre, es que no tolera el éxito de los demás y por lo tanto se convierte en alguien tóxico a su alrededor, porque está intentando todo el rato que los demás no le pongan en evidencia. Entonces, me parece que el mediocre es un cobarde, o una cobarde, porque en esto también hay que ser inclusivos. Y lo que pasa con el mediocre es que genera a su alrededor pues una coraza que intenta protegerle de ser el rey que va desnudo. Pero a veces alguien como tú pues lo dice, lo publica. No es el libro de Mar Flores, no les llama por su nombre, o sea, no esperéis encontraros aquí, los que estáis, a ver si salís en el libro, no hay nombres, no hay nombres. Enrique. Bueno, lo primero, si me permites y si me permiten, es darte las gracias por haberme permitido prologar tu libro. La verdad es que ha sido una gozada leerlo, ha sido una gozada pensar en ese prólogo. Me he tenido que morder la lengua no sé cuántas veces, o sea que espero que hagas un Mediocres 2 y me invites el retorno. El retorno. Y sí quisiera tranquilizarles. Es decir, el hecho de que estén todos ustedes aquí y sean amigos de Manuel Balsera les garantiza que no son mediocres. Es decir, es imposible que Manuel Balsera tenga un amigo mediocre. O sea que muy tranquilos. Y también, de verdad, pues muchas gracias, porque el hecho de que estén aquí en la presentación de un libro, sea el que sea, en este caso el de Manuel, pues garantiza también que ninguno de ustedes es mediocre. No como diría pues alguna conocida influencer en este momento, con 3,5 millones de seguidores en este país, que dice algo así como: no se crean ustedes que son mejores por leer libros, ¿no? Bueno, pues todos tranquilos. Yo definiría, me he permitido subrayar aquí, porque es que definir lo que es mediocre, habiéndolo definido tú, lo voy a leer, lo que dices tú, y me va a permitir pues hacer alguna postilla, ¿no? Dice que según la RAE, el mediocre es alguien de calidad media, de poco mérito y tirando a malo. Y tú añades, dice, pero ampliemos el entorno profesional, dice, como el resultante de la suma de vulgaridad, de pocas ideas, falta de talento, la falta de interés, el bloqueo de lo nuevo o, en el mejor de los casos, en la simple inacción. Te lo compro casi al 100%. Venga. A ver, ¿puedo hacer preguntas también al público? Sí, por supuesto. ¿Ustedes creen que los mediocres pueden ser inteligentes? ¿Sí? ¿Sí, no? Bueno, pues yo creo que no. En todo caso serán listos. Pero inteligentes no. Si inteligencia creemos que es
pues una cualidad que te permite, una capacidad que te permite pensar en el largo plazo, que te permite pues, tener una cierta ambición a largo plazo, de superación, de conseguir cosas. Yo creo que un mediocre puede ser listo, no inteligente. Porque ser listo es decir cosas sin decir nada. Es esforzarse para que no esforzarse, esforzarse para no esforzarse y exhibirse sin exponerse. Pues eso de ser alguien muy listo, ¿no? Y aquí me quedo en esta pequeña definición. La verdad es que os agradezco a los dos porque yo creo que con la suma de ambas y con una pequeña aportación mía irrelevante, creo que hemos logrado encuadrar el problema. Y ahora os diría, si me podríais dar vuestra opinión sobre cuál es el principal sector o área de actividad, o si creéis que la mediocridad es solo organizacional en el ámbito privado. ¿Qué opináis de la mediocridad en el ámbito público? Y dentro del ámbito público pues podemos separar en la política, sin entrar en ideologías, en la política, en la administración pública y demás. ¿Creéis que la mediocridad, como yo sostengo en el libro, se ha convertido en un problema de fondo en nuestra sociedad o no? Absolutamente estructural, porque la respuesta fácil que todos esperan es que llegue la política. Pero ¿quién no ha hecho obras en casa? Y cuando ahí esté un fontanero, el cuestionamiento del trabajo de su antecesor. ¿Pero quién ha hecho esto? Por Dios, hombre, tal, pero es que mira esto cómo está. Y cualquiera que os haya hecho una reparación en el coche, como no haya sido en ese mismo taller, y a veces es en ese mismo taller, y te dicen, hombre, por Dios, es que esto te lo han dejado fatal. Es decir, yo creo que la mediocridad no es patrimonio de ninguna casta, ni de ninguna función, ni de ninguna profesión. Está en el ser humano. Y está en el ser humano intrínsecamente, y hay seres humanos que brillan, son seres de luz y se crecen, y otros que no, y eso pasa en todas partes. Antes de empezar esta sesión nos dabas un dato que a mí me pareció sorprendente por lo bueno, que era un análisis hecho con inteligencia artificial en el que habían proyectado sobre los atributos que se perciben en el libro, cuántos de los que están hoy en el Congreso de los Diputados se podrían considerar mediocres. Y yo no sé el porcentaje que os imagináis, pero más del 10%, ¿quién votaría más del 10%? ¿Quién votaría menos del 10%? Pues estáis todos en lo cierto los que no votáis el 10%, porque era el 45% los que no son mediocres, según los criterios de este libro. Es decir, que más de la mitad, pero no muchos más. Entonces, pues ya os ha roto un prejuicio, porque todos empezamos pensando que nuestros políticos no son mejores que nosotros. Es que a lo mejor los primeros mediocres somos nosotros eligiendo a esos políticos. A lo mejor los primeros que relegamos nuestra mediocridad a que cada 4 años, como mucho, hacemos un acto, pero nos olvidamos de hacer cosas todos los días, de protestar, de quejarnos, de escribir, de leer, de pensar, pues estamos haciendo un acto mediocre de ciudadano. Y yo creo que tenemos que mirarnos al espejo. Este libro te sirve para pensar con mucha alegría en toda esa gente que has conocido, pero yo creo que si lo lees 2 veces, tienes que empezar a preguntarte cuántas veces tú mismo estás haciendo una gestión mediocre de tu vida, de tu paternidad, de tu matrimonio, de tu rol de hermano, de tu rol de lo que cada uno quiera. Y creo que ese libro se convierte en algo duro, a pesar de que te hace sonreír un poco como con el colmillo retorcido, pero a mí me dejó un sabor muy agridulce, porque me hizo darme cuenta de muchas cosas que yo daba por hecho que estaban bien, y de repente dices, podía haber hecho más, podía haberlo hecho mejor, hecho lo suficiente, pues estoy siendo mediocre en muchos ámbitos. Muchas gracias. Enrique. Yo vuelvo al tema de la inteligencia y la mediocridad. A mí me da la sensación que cada vez hay personas menos inteligentes y, sin embargo, el porcentaje de mediocres es algo estándar. Lo que pasa es que como cada vez somos más, es que en valor absoluto hay cada vez más mediocres, ¿no? Hay una frase que tú pones aquí, que la he subrayado. Bueno, tienes aquí un montón de citas, la verdad es que todas buenísimas. Hay una de un francés que era un sociólogo de finales de siglo, que se llama Gustave Le Bon, y dice: la edad moderna representa el triunfo de la mediocridad, de la mediocridad colectiva. Yo creo que debemos estar de acuerdo, porque es que, claro, lo que pasa ahora es que los medios de comunicación te permiten estar mucho más al tanto de quién es mediocre y quién es el que dice chorradas. Vuelvo al tema de la inteligencia. Cada vez hay más estudios que demuestran, y hay estudios, si no recuerdo mal,
sobre todo en los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia, Estados Unidos, Francia, también hay algún estudio, que demuestran o vienen a decir que el coeficiente de inteligencia ha bajado respecto de las generaciones anteriores. Y eso empieza a ser algo científico que miden los sociólogos. ¿Por qué? Bueno, pues lo atribuyen a factores externos, ¿no? Dicen que a la nutrición, dicen que a la falta de lectura, dicen que a las pantallas, bueno, y una serie de factores que son externos. Y efectivamente da la sensación que cada vez menos gente tira del carro. Tira del carro en el sentido de, oye, vamos a progresar, vamos a hacer cosas, vamos a hacer que la humanidad mejore. A no confundir con la mediocridad, que a mí yo no sé por qué tengo la sensación que el porcentaje de mediocres es más o menos el mismo. Ya sea la industria, ya sea la política, ya sea la sociedad en general, es mi sensación. Yo quería preguntaros, porque escuchándos y demás, me hacía reflexionar, y es algo que cuando estaba escribiendo el libro pensaba con mucha frecuencia, y es, al final estamos intentando asociar la mediocridad al individuo, pero hay otra mediocridad que es el propio sistema, cómo ha sido diseñado. Entonces, a lo mejor el problema fundamental que tenemos desde el punto de vista estructural, como decía Miguel, es que todo el sistema ya está funcionando bajo parámetros de mediocridad y lo único es que aquellos que además tienen esas características a nivel personal se benefician estructuralmente de ello. Yo en el libro en algún momento hablo, pues indudablemente, de la administración pública o de la política y demás, que tienen sus propios códigos, que son diferentes al de la empresa privada. Los defectos son los mismos, la vehiculación del éxito del mediocre es diferente, pero ¿creéis que el sistema o los sistemas, por no hablar de uno solo, han logrado tener esa simbiosis mediocre o es un problema estrictamente personal de los individuos? No, creo que es colectivo. Y tristemente yo lo asocio mucho más al mundo de las democracias liberales. Creo que desde hace décadas nos estamos comoditizando, nos estamos convirtiendo en aquellos de Aldous Huxley que vivían con su dosis de soma, que ahora pueden ser redes sociales, pueden ser series de cualquier plataforma, pueden ser banalización de nuestra actividad cultural, porque efectivamente puede que leer esté sobrevalorado, pero leemos más que nunca. Lo que pasa es que leemos cosas diferentes y las leemos en formatos diferentes y las leemos en soportes que ya no son solo de papel. Pero pensar en lo que leéis en un día. Leéis toneladas de letras y toneladas de palabras. Es decir, no es que no leamos, es que lo que leemos no nos aporta casi nada. Y creo que una parte de lo que la sociedad liberal y las democracias liberales se han hecho como tiro en el pie ha sido no crear ciudadanos críticos. Si el ciudadano no es crítico, si no tenemos ningún espíritu crítico, si no tenemos un cuestionamiento de nuestros líderes, de nosotros mismos y del sistema, pues no lo cambiamos. Entonces, por analogía y por contrario, ¿qué pasa en China? Es una sociedad absolutamente centrada en la excelencia. Y se come en el mundo porque es que los mejores de cada cosa, su camino, eso sí, no es libre. Probablemente el chaval que es bueno en matemáticas no podrá ser, aunque él lo quiera, jardinero, porque no va a serlo, porque es un tío bueno en matemáticas y acabará siendo ingeniero. Y ya veremos si el sistema decide que quiere que sea ingeniero de misiles o ingeniero aeroespacial. Pero va a ser ingeniero porque es un tío bueno en matemáticas y necesitamos 57.000 como ese, igual que necesitamos 62.500 oncólogos, y entonces el sistema, gran hermano chino, ya lo tiene definido, las necesidades. Y los buenos son sacados de ese sistema y absorbidos por el tubo y proyectados hacia arriba. Es un sistema que proyecta la excelencia a costa de la libertad. Como no la han tenido, pues no la echan de menos y la mayoría de la gente vive mejor que sus antecesores y les vale. Nosotros, los demócratas liberales, resulta que le damos lecciones a mucha gente, pero en realidad no creo que estemos haciendo las cosas para darle muchas lecciones a mucha gente. Creo que elegimos líderes que son muchas veces peores que nosotros. Creo que trabajamos haciendo que las empresas muchas veces sean peores que sus empleados. El conjunto las hace peores y creo que nuestra sociedad en su conjunto no se exige a sí misma. De una manera muy autocomplaciente mira por encima del hombro a muchas otras. Pero en la práctica
Creo que lo que está mal es nuestro sistema, porque nuestro sistema le ha dado el mismo valor a las opiniones de todo el mundo, que no digo que no las tengan, pero es que no les exige nada más. Y las opiniones son como el culo, todo el mundo tiene una, ¿sabes? No son mejores ni peores. ¿Qué opinas, Enrique? Yo no sé, a mí es que más que el pasado me interesa más el futuro, ¿no? Hombre, coincido al 100% con lo que dices. Es muy filosófico esta Sí, tarde. sí, O sea, no, yo no no, venía a hablar de nada de esto, Totalmente. de verdad. No sé ni qué veníamos a hacer aquí, Sí, pero es que me está viniendo Pero lo un estoy día haciendo, muy, lo estoy muy haciendo- oscuro. Pero lo estoy haciendo fenomenal. O sea, no estoy hablando nada y le estáis Sacando el quedando- diván, estáis- está siendo estáis- el diván. Exactamente. Coincido al 100% contigo, aunque el otro día me estaba acordando ahora, oyendo la conversación que tenían Putin y Xi Jinping subiendo esa rampita hablando de la inmortalidad. No sé, algo ahí tendría yo que objetar a lo que has dicho, ¿no? Pero bueno, yo decía que me interesa más el futuro que el pasado, ¿no? Es decir, hacia dónde vamos, ¿no? Y tú tienes ahí un capítulo que yo creo que lo incluiste al final, que es sobre la inteligencia artificial. ¿Dónde nos va a llevar la inteligencia artificial? ¿A más mediocres? ¿A menos mediocres? Porque tú dices que la inteligencia artificial es un arma de doble filo. Por un lado, se va a cargar a los mediocres, bueno, puede ser, pero por otro lado les va a dar más herramientas más sofisticadas para seguir siendo mediocres, ¿no? Mira, yo ahí, a pesar de toda la desconfianza que tengo con la inteligencia artificial, yo soy más de la opinión que la inteligencia artificial va a acabar desenmascarando a los mediocres. ¿Por qué? Porque cada vez se va a hacer más cercana a la inteligencia humana. Es decir, yo soy de los que creen que en algún momento igualará o superará incluso la inteligencia humana. Y en la medida en que seamos tan hábiles como para programar una inteligencia artificial sin sesgos, sabrá distinguir un mediocre del que no lo es. Es decir, eliminará el sesgo de no, es que este me cae bien, no, es que este pobrecito es que hace todo lo posible, no, es que tiene problemas en casa. Yo me da la sensación que la tecnología ayudará a desenmascarar a los mediocres. Sí, yo creo que el debate ahora mismo es también entre el fondo y la forma, ¿no? Es decir, yo creo que la mediocridad se apalanca en las formas como una manera de justificar lo injustificable, y es la falta del fondo. Lo que me preocupaba cuando hacía la referencia sobre inteligencia artificial es que efectivamente, yo que llevo mucho tiempo y desgraciadamente aquí hay gente que lo ha padecido, mi obsesión con la inteligencia artificial y los LLMs en compañías en las que he trabajado y demás, pero lo cierto es que el fondo es el fundamento principal para evitar la mediocridad. Luego la forma, y lo digo, aquí hay un gran experto en comunicación, pero el apalancamiento en las formas es quizá la justificación perenne que tienen los mediocres frente a la profundidad de conocimiento, etcétera, etcétera. En el caso de la inteligencia artificial, las formas son más secundarias por esa inexistencia de forma orgánica. Es el fondo lo que realmente es el pensamiento, es la razón. A mí me han tenido que escuchar muchas veces que yo siempre tengo razón, porque yo aspiraba a ser inteligencia artificial y me quedé en nada. Pero es esa razón la que por primera vez a lo mejor logra enderezar las cosas. ¿Qué es lo que a mí me preocupaba? Que es que a esa gente carente de forma le das una herramienta de inteligencia artificial generativa y parece tener fondo, cuando en el fondo lo único que realiza es repetir lo que le ha dado esa inteligencia artificial generativa. Y eso es lo que me preocupa. Lo estoy viendo en mis alumnos y demás, hasta qué punto se exprime como una manera de intentar discriminar determinado tipo de cosas, ¿no? Sí. Por cierto, venía para acá y le he preguntado a ChatGPT, le he dicho, dame 2 frases ingeniosas en una presentación sobre un libro que se llama Mediocres y CIA, una dirigida al autor y otra dirigida al público. Adiós. ¡Cuidado! Y las voy a leer. Sobre el autor, le he hecho un prompt así, cuidado, frases ingeniosas, con cierto estilo sarcástico, tal. Sobre el autor, dicen que uno escribe sobre lo que conoce. Así que este tratado sobre la mediocridad es sin duda autobiográfico. Por fin alguien lo ha dicho y ha tenido que ser la inteligencia artificial. Sobre el público, dice, gracias por venir. Su presencia demuestra que la mediocridad no está sola, sino que tiene club de fans.
O sea, que es que, bueno, esto va afinándose, ¿eh? Hay que tener cuidadito. Yo saldría por la puerta de atrás, de todas maneras, directamente. Yo creo que vamos a hacer un pequeño quiebro, porque como os decía, yo no puedo hacer las cosas normales y la gente me lo ha padecido muchas veces, con lo cual, en este programa nuevo de televisión que se llama Mediocres y CIA, vamos a incorporar algún invitado, ¿no? Y voy a invitar, o sea, los invitados entran y salen, o sea, que les voy a integrar en la conversación durante un rato y luego les diré que vuelvan a su asiento para que salga otro invitado. Y hay una persona aquí que me tuvo que padecer unos meses como jefe y que además ha aparecido y me ha hecho mucha ilusión y demás, y además es una persona con una amplísima experiencia profesional y en el ámbito directivo, que es Fernando Ojeda, que le iba a pedir que se uniera a nosotros a la silla para hablar en el ámbito empresarial específicamente qué es la mediocridad y demás. Bueno, muchas gracias, Fernando. Fernando trabajó conmigo en ONO, luego en Euskaltel, ha pasado por telecomunicaciones, por alimentación, estudió en ESADE, eso no pasa nada, pero vamos, es una persona que conozco desde hace muchos años y que además trabajamos juntos. Y sí quería conocer tu opinión sobre la mediocridad empresarial. Si la tuvieras que definir, ¿qué es para ti? A ver, se oye, ¿no? Sí. Yo no he leído el libro. Empezamos mal, Fernando. Por eso digo, o sea, no me he leído el libro, con lo cual no sé de qué va el libro. Va de mediocridad. Yo voy a defender a los mediocres, ¿vale? Por dos motivos. Primero, es como la inteligencia. ¿100 es inteligente o no? ¿140 es inteligente o no? ¿Cómo va la escala de mediocridad? No sé si aquí la hay. No sé si los que estamos aquí somos mediocres o no. Entonces, ese es el primer punto que yo hago. Y después, respondiendo a tu pregunta en el mundo de la empresa, creo que hace falta mediocres en la empresa. O sea, alguien tiene que sacar el trabajo del día a día. O sea, yo en alguna empresa donde he estado, en concreto la has nombrado en ONO, había gente brillante a mi alrededor. Pero acabé la gente brillante está aquí. Porque son problemáticos. Claro, ese porque es el lo problema. saben todo, siempre tienen razón, siempre te contestan a todo y al final, ¿quién saca el trabajo del día a día? ¿Os estáis diciendo cosas del pasado? Ahora. Sí. Está arreglando, ajustando bueno, cuentas. entonces, yo No, pero defiendo, yo no he dicho nada todavía. defiendo el porcentaje de mediocridad. No sé qué porcentaje tiene que haber, pero alguien tiene que sacar el trabajo monótono del día a día, aunque sean mediocres. Pero yo no creo que sea, o sea, yo creo que la persona mediocre, al igual que la persona brillante, saca su trabajo día a día. El problema del mediocre es que no aspira a nada más, solo quiere cubrir el expediente, no intenta mejorar, no intenta avanzar, y creo que eso es lo que paraliza a las organizaciones. Al final, además, es contagioso. En el momento en que uno dice, a mí el bolígrafo se me cae a las 3, esté hecho, no esté hecho, me da igual el resultado, porque además a mí me pagan lo que me pagan, no me van a pagar más. Creo que el problema fundamental para la progresión de las organizaciones no es solo un problema de liderazgo, de que los líderes tengan unas ideas claras y las transmitan adecuadamente y que tengan esos objetivos, ¿no? Sino precisamente que haya gente que aspire a ampliar, a mejorar, a desarrollar. Pero No te voy a insistir. El No. próximo libro, Motivados y compañía. Porque también existe el motivado. sí. Y entonces en la organización hay gente que está motivada y lo que le tienes que decir es, mira, no te muevas tanto, haz tu trabajo. Entonces, no lo he leído, repito, y te has equivocado sacándome. No, todo estoy lo contrario, defendiendo todo lo contrario. Que cierto porcentaje de mediocridad es importante. Ahora, si el líder es mediocre, ya entramos en un problema, probablemente. ¿Qué crees que hace un líder mediocre? O sea, en tu experiencia, los que has conocido y demás, ¿qué crees? O sea, ¿cuáles son sus características? ¿Puedo ampliar la pregunta? Claro, por supuesto. ¿Un mediocre nace o se hace? Yo creo que se hace bastante. Fíjate, creo que se hace bastante. El problema, yo no sé vosotros si tenéis mucha confianza en vosotros mismos, el problema es que hay días que uno se piensa que es mediocre. Y hay otros días porque o ha hecho deporte o se ha tomado algo, se piensa que es brillante. Entonces, el problema es saber lo que es uno y cuándo lo es. Entonces, yo me he encontrado gente muy mediocre en el mundo profesional y yo muchas veces, vamos, ayer estaba hablando con un CEO de una gran compañía de telecomunicaciones y yo reconozco que yo he perdido oportunidades estando en la empresa donde he estado por ser mediocre, por no ser más ambicioso y más agresivo. Entonces, ahora probablemente, habiendo ya cumplido cierta edad, uno dice, yo tenía que haber sido mucho más arriesgado. Entonces, no sé si uno es mediocre toda la vida, no sé si ese es el tipo de mediocridad del que hablamos aquí, o si uno va madurando y va dándose cuenta que ha sido conservador, ha sido mediocre.
No lo sé. Bueno, en el libro, que espero que lo leas y quedaremos a tomar unas cañas o unas gambas, como digo yo, precisamente, los que no lo habéis leído, la primera parte del libro, en principio este libro se iba a llamar El camino del mediocre. Yo que he sido profesor y soy profesor de estrategia, y pues el código Bushido, el arte de la guerra de Sun Tzu y demás, la primera parte del libro es cómo se comporta un mediocre desde que empieza su carrera profesional, a qué es un manager, a qué es un directivo, hasta que alcanza la presidencia y qué efectos genera, ¿no? Entonces, yo creo que los actos de mediocridad del ser humano, todos lo cometemos en alguno. El problema es cuando el fundamento de lo que haces es buscar la mediocridad en vez de la excelencia. Lo que quiero, hay un árbol de decisión de cómo toma las decisiones el mediocre. Tú hablabas de la cobardía, es una de las características que enumero en el libro. El directivo, el profesional mediocre es cobarde por naturaleza, porque no quiere asumir ningún riesgo, porque el riesgo le da visibilidad y todo lo que le dé visibilidad le complica esa extensión, ¿no? ¿Y tú crees que puede haber un líder mediocre y un equipo de ese líder brillante? ¿O realmente cuando uno es mediocre ya lo contagia? Lo bonito aquí sería saber que uno es mediocre, que uno tiene unas limitaciones y rodearse de un equipo bueno. No quiero hablar de ningún político, ninguna política, pero hay alguna política que me sorprende porque me parece mediocre y sin embargo está constantemente sacando, digamos, iniciativas brillantes. Luego me inclino a pensar que detrás tiene gente brillante y ella no debe ser tan mediocre si es capaz de tener gente alrededor. O sea, eso no sé en el libro cómo se refleja. Si un mediocre no deja que haya gente a su alrededor brillante, no lo sé. Bueno, se trata bastante ampliamente. Yo un poquito, yo creo que el líder mediocre tiende a rodearse de gente peor que él. Entonces, muy mediocre. Sí. Es decir, es raro que un líder mediocre se rodee de gente más brillante que él. Mira, yo ya aprovecho y os puedo hacer una pregunta. Sí, claro. Porque, es decir, todos hemos seleccionado gente. Unos más, unos menos. Y aquí seguro que hay gente que ha seleccionado puestos directivos y puestos que no lo son. Y muchas veces la hemos cagado, con perdón. Y dice, y este tío, o esta tía, perdón, que en la primera entrevista te parecía tal, es un mediocre, pero de arriba a abajo. ¿Qué señales habéis visto o no habéis visto o habéis dejado de ver en esa primera entrevista que yo creo que es la clave? Yo lo que me he encontrado más veces es gente que lo que te está diciendo es lo que tú quieres oír. Es un espejo. Y tú estás haciendo una entrevista y estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo, es que pienso exactamente lo mismo. Pues probablemente no estás fichando al mejor personaje para tu equipo, porque necesitas un cierto contrapunto. Alguien que te diga de vez en cuando que no, alguien que te diga pues no estoy de acuerdo, pues no lo veo así, alguien más listo que tú, alguien que tiene una experiencia complementaria, porque yo en toda la conversación va rezumando una cosa que es asociar mediocridad a conformismo. Y es que hay gente que puede tener prioridades diferentes. De hecho, la gran dimisión que hemos vivido después del COVID tiene mucho que ver con que la gente ha replanteado sus prioridades y ha dicho, ¿por qué trabajo yo de 9 a 10 de la noche? ¿Por qué? Después del 11 de septiembre vivimos también otra gran dimisión y hubo mucha gente que dijo, ¿por qué trabajo yo en una torre que cualquier día se cae y nos morimos 5.000 tipos? Me voy a una granja, vendo mi Porsche, me compro otra cosa, me voy a hacer macramé, siempre quise hacer alfarería, soy profesor de yoga. O sea, es que hemos visto casos de esos y algunos aquí seguro que habéis hecho ese, como dicen los cursos, downsizing o downshifting. Es decir, no, es que voy a hacer otra cosa que me hace más feliz. Entonces, la mediocridad asociada a que en lo profesional no seas un excelente, pues es que si todos fuéramos excelentes no puede haber 11 Messis en un equipo. Entonces, necesitas todas las funciones. Pero lo importante es ser bueno en lo que haces, ser lo máximo que puedas en lo que haces. Porque ser un jardinero y ser un tío que es capaz de hacer una maravilla con la naturaleza, pues para mí tiene un nivel de excelencia tan admirable como el tío que es poeta, como la persona que es ingeniera o como el piloto que es capaz de pilotar todos los días, que pasa todos los días y nos parece muy normal, y a mí me parece una cosa prodigiosa que haya alguien que sea capaz de pilotar aviones todos los días y no pasa nada casi nunca. Entonces dices, estoy asociando mediocridad o no mediocridad a la excelencia profesional,
Yo quiero ampliar ese concepto a la excelencia vital. Si yo soy un mediocre en muchas de las facetas de mi vida, a lo mejor hay alguna en la que no lo soy y a lo mejor soy un magnífico padre. Bueno, pues soy excelente en la paternidad y busca tu nivel de excelencia y busca tu lugar en el cual eso que te puede tirar hacia abajo, pues encuentres algo en lo que puedas salir hacia arriba. Yo creo que lo que distingue al mediocre del no es el conformarse con algo en lo que sabes que eres malo, no queriendo mejorarlo, pero no porque lo bueno sea solo de un ámbito medible, económico, profesional. Puede ser de muchos otros ámbitos. Entonces, creo que estamos trasladando una idea cierta de que la mediocridad tiene mucho que ver con el éxito o no éxito profesional. Y yo te digo, yo hoy, que soy jefe de mí mismo, consultor, he sido presidente de muchas cosas, he sido un tío que sus cargos a veces ocupaban más que su nombre, pues hoy hay días que me levanto y digo, joder, qué día más bueno, si hoy he quedado con 3 amigos. O qué día más bueno que hoy voy a poderme leer un libro. O qué día más bueno que hace un día buenísimo y voy a la terraza y voy a estar leyendo en la terraza. Entonces, me replanteo algunas cosas y digo, pues a lo mejor la no mediocridad es encontrar la excelencia en aquellas cosas en las que uno puede encontrar felicidad. Sí, Fernando. La pregunta sobre la selección, ¿no? de las personas. La verdad, estaba intentando recordar cuándo he seleccionado a alguien y me ha ido bien. Es muy difícil, o sea, es muy difícil porque... Ahí levanta la mano, ¿eh? O sea... Yo no le seleccioné, yo le heredé. Que eso es distinto. Cuando heredas a alguien... Sí, es cierto. Porque creo que el punto es imposible, o sea, es imposible, por lo menos para mí, el conocer a alguien en una entrevista, en 2 entrevistas, le puedes hacer todos los test que quiera, le puedes preguntar sobre su carrera profesional, puede tener una carrera profesional brillante, ¿vale? Pero al final es una persona mediocre que no te da los resultados que tú esperabas. Entonces, o excelente en ser un hijo puta. Bueno, que también, que es que también. O sea, mediocre no solo es malo, es que a lo mejor puede ser un tío excelente en hacer el mal. Pero no lo que buscabas. Entonces, el problema para mí en una selección de personas es cómo llegas a conocer a alguien con el que no has intimado. ¿Vale? Es un poquito como las citas con una aplicación, lo mismo. O sea, si no ha habido más tiempo, es imposible. Entonces, los mejores fichajes que yo he hecho ha sido gente que conozco, que esto yo era siempre contrario a, de otros trabajos, de otra vida. Porque ya nos conocemos, porque ya sabemos cómo somos. Ya sabes tú mis debilidades, yo ya sé las tuyas, ya sé cómo eres, no, nos entendemos. Entonces, ahí para mí es la gran dificultad en la selección de personas. Y que me perdones, hay aquí algún headhunter o algún seleccionador de personas. O sea, el tema de los recursos humanos me parece complicadísimo y todavía no he encontrado a alguien que acierte. Es muy difícil, muy difícil. Complicado. Muy difícil. Fernando, muchas gracias por participar. Vamos, por el asalto, un aplauso me debes 3 por el libros. asalto, pero vamos a asaltar a más gente, con lo cual, mil gracias, Fernando. Bueno, Ahora están todos preocupados. sí, y además en la primera fila no hay nadie, que es como cuando voy a clase me pasa exactamente lo mismo. Y hablando de clase, quería invitar a otra persona que tiene que ver para que debatamos qué rol tiene la educación en el mundo de la mediocridad. Y hay un buen amigo mío aquí, al cual le he dicho que le iba a saltar también, que es Gastón Fornés, que es profesor de la Universidad de Bristol, decano de la UBI, y luego os contaré por qué es lo que va a pasar con... Que si no te importa, Gastón, unirte a nosotros, y me gustaría formularos la pregunta, ¿no? La educación. Gracias, Gastón. ¿Qué pensáis? Desde el punto de vista, la mediocridad se puede... O sea, ¿nos la podemos cargar, la podemos eliminar si inferimos en la educación desde muy pronto? ¿Cuándo deberíamos empezar realmente? La verdad es que lo digo porque uno de los objetivos que tuve con el libro es que fuera muy accesible. No quería que fuera un libro muy profundo porque pretendía que la gente más joven lo leyera y al menos reflexionara sobre ello, ¿no? De hecho, los únicos que estoy regalando pues son a mis sobrinos, se lo tengo que regalar a mi ahijado y demás, porque lo único, a mis hijos, porque la única obsesión que tengo es que al menos tengan una perspectiva sobre ese tema. ¿Qué opináis? Y vamos a empezar por el invitado, por Gastón. ¿Educación y mediocridad? ¿En serio tengo que empezar? Bueno, pues no empieces. Sí. A ver, como alguien que trabaja en educación no puedo dejar de pensar y creer que la educación tiene la fuerza, las herramientas y la potencia de poder cambiar, ¿no? De cambiar
la trayectoria de una persona. Yo creo que eso para mí es lo más importante. Por lo tanto, tengo que decirte que sí, ¿no? Creo que al final lo que hace la educación es potenciar lo que somos, ¿no? Y si uno está en un entorno adecuado y sobre todo en la disciplina, yo creo que la disciplina es súper importante para pasar esa mediocridad, ¿no? Todos los ejemplos que estamos diciendo, al final es una cuestión de disciplina, ¿no? O de autodisciplina, ¿no? De cómo uno no sé, quiere hacer algo un poco más adelante, ¿no? Y esto puede ser, cada uno da sus pasos más largos o menos largos, ¿no? Entonces sí, ahora vuelvo a la conversación de la inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial lo que va a hacer es que nos va a perder esa disciplina y tenemos que aprender a buscarla de una forma distinta. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos. ¿Cómo hacer para que cada uno de nosotros empecemos a pensar de una forma distinta? Los que algunos vivimos, a mí me tocó hacer el doctorado en la época de Internet, ¿no? Cambiar de un estudio de ir a fishing expeditions a la biblioteca a pasar a buscar, hacer investigación en Google, ¿no? Bueno, y cambia completamente la disciplina, porque es una disciplina totalmente distinta. Pasarse horas con un café o un mate en la biblioteca a pasárselo en tu casa en pijama, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran desafío que hoy tenemos con la inteligencia artificial, cómo utilizarla para mantener esa disciplina y que esa disciplina nos siga manteniendo y nos permita, y no solo nos permita, sino nos guíe para seguir avanzando, tanto a nivel individual como a nivel organizacional. Enrique. Bueno, yo como lo escribo en el prólogo, pues voy a repetir lo que digo en el prólogo, ¿no? Pues yo creo que tenemos un gran problema con la educación, porque últimamente pues las políticas, ya no digo en España, digo en muchos otros países, pues lo que están haciendo es igualar hacia abajo. Y claro, cuando tú igualas hacia abajo, descuidas la excelencia, ¿no? Y lo que estamos haciendo es crear pues toda una generación de niños que piensan de la misma manera, que no tienen pensamiento crítico, que no son distintos, sino que piensan todos igual. Y ahí tenemos las tribus, y ahí tenemos... pues todos los niños pretenden ser distintos, pero todos son iguales. Es que es una cosa tremenda, ¿no? Y yo creo que la educación ahora mismo pues tiene un gran problema. Hombre, evidentemente... Tú tienes que dar las mismas oportunidades, pero no puedes igualar por abajo. Tienes que dar la oportunidad que la gente destaque, ¿no? Miguel. Sí, yo estoy muy de acuerdo con dar la igualdad de oportunidades, pero no el límite por arriba. Creo que también la educación tiene mucho que ver con que estamos confiando en que la educación es algo que pasa fuera de casa entre unas horas y otras, que es cuando nuestros hijos están aparcados en el parking de niños, que es lo que llamamos colegio, guardería, universidad. Además, consideramos un derecho social el derecho a poder aparcar esos niños en esos sitios. O sea, yo quiero tener mi mismo parking en universidad como tiene este señor, porque tiene más dinero que yo, y es un derecho social poder ir a la universidad. Ir a la universidad era un medio, no era un fin. Lo hemos convertido en un fin. Entonces estamos convirtiendo a mucha gente en un frustrado que ha ido a una universidad que no le garantiza ningún trabajo, que no le ha hecho mejor, porque a lo mejor no era un fin y alguien lo ha convertido en un fin y era un medio para otras cosas. Entonces creo que hay que reivindicar los oficios, hay que reivindicar el aprendizaje de cosas, la formación profesional dual, la formación técnica. Todo eso son cosas que son saberes que hemos ido perdiendo y además hemos quitado valor. Parecía que éramos menos importantes porque no hacíamos esas cosas. Entonces creo que la educación la hemos pervertido y la hemos convertido también en un fin y no en un medio. La educación es un medio de hacerte más persona. O sea, no es el fin en sí mismo. El fin en sí mismo no es que tu hijo vaya a un colegio privado o a uno público. Es un medio. Y dentro de los medios, oportunidades para todos, que tiene que haber una educación privada, pero tiene que haber, por supuesto, una educación pública, porque eso es lo que necesitamos que esté garantizado. Pero luego el que quiera más puede ir a más. El que destaque más puede ir a más. O sea, esos niños... Yo he tenido niños con altas capacidades y tienen un problema en el sistema educativo, porque normalmente el sistema educativo no es fácil que sepa acomodar a niños que tienen una capacidad especial. Y no solo es de cociente intelectual, puede ser de sensibilidad artística, puede ser de trastorno del espectro autista, puede ser gente que tiene capacidades diferentes y el sistema no sabe muy bien gestionarlo. Entonces, creo que la educación, si la convertimos en un fin en vez de un medio para hacer personas,
pues la estamos convirtiendo en algo que nos igualará, porque es más fácil hacer fabricación en serie que hacer joyería. O sea, es que si tú haces fabricación en serie es mucho más sencillo. Diseño la máquina, diseño el pipeline de la fábrica y ahora ya sé que solo le meto un poquito más de velocidad y en vez de 100.000 hago 150.000 y mejoro mi rentabilidad. Pero yo no puedo hacer lo mismo con la orfebrería, yo no puedo hacer lo mismo con la joyería porque no es en serie. Cada diamante lo puedo tallar, pero cada diamante es diferente. Entonces, si estamos haciendo educación en serie, estamos perdiendo la oportunidad de hacer orfebrería con cada persona educada. Y orfebrería puede decir que a cada uno la educación que hay que darle es aquella educación que le permita su realización personal, que con una determinada edad tú no sabes ver. El sistema decide por ti, tu familia decide por ti, pero luego tienes que ser tú capaz de verlo y empieza a haber chicos y chicas que están diciendo, ¿por qué tengo que estudiar yo esto? Si a lo mejor lo que quiero hacer es esto. Y no hablo de ser influencer ni youtuber, que es lo que muchos piensan que es lo que quieren ser, pero no, al final acaban diciendo, y no sé si es vocación, pero oye, a mí me gusta más hacer cosas con las manos. Pues a lo mejor es que eres un magnífico tipo de metalurgia y no lo sabías. Y eres un pianista o eres un joyero. Yo lo que pasa es que creo que más allá de la capacitación técnica hay una variable actitudinal. Y entonces el problema es que no sé si como sociedad esa variable actitudinal nos la estamos cargando. Es decir, quiero ser influencer no porque genere valor y entonces a raíz de que soy una persona que genero valor me convierto en un referente y mucha gente me sigue. Por ejemplo, por volver al tema del... Quiero ser influencer, me voy a hacer cura. ¿Bien? Es que llevarlo al extremo. Sí. Pero es que quiero ser influencer, me voy a hacer cura. Es que es un influencer. Y cada domingo tiene gente allí a la que influye. Y puede cambiar la vida de gente y puede ayudar a mucha gente. Y yo soy agnóstico, pero reconozco que ese carácter de influencer lo tenemos en muchos ámbitos. El que no es mediocre, bueno, el mediocre también es influencer, pero es un influencer en negativo. Sí. Pero la capacidad de influir la tenemos todos. Pero mira, decían los antiguos griegos que los hombres nos movemos por dos tipos de pulsiones. Una, el deseo de reconocimiento y otra, el deseo de acumular cosas. ¿Qué es un influencer? Reconocimiento y pasta rápida. Y eso lo ven los chavales, de oye, ¿qué puedo hacer para ganar pasta rápida y ser muy reconocido sin tener que esforzarme mucho? Joder, pues me voy a hacer influencer. Influencer ahora mismo es la profesión más deseada por los jóvenes españoles. Es que es dramático, es que nos vamos a la extinción y España la primera, con lo cual nos va a ahorrar mucho sufrimiento, ¿no? Pero... No, es así. O sea, a mí lo que sinceramente me preocupa, y me preocupaba mucho cuando escribí el libro y demás, es que ese concepto de mediocridad tiene no solo que ver con la capacitación intelectual, que ahora además escucho a empresarios que tú conoces y demás decir que la universidad no sirve absolutamente para nada porque deberían estar dando para todo un conocimiento completamente práctico, que creo que en muchas materias es muy importante, ¿no? Pero si queremos evitar la mediocridad, yo creo que hay la suma de dos factores. Uno, la capacidad intelectual, desarrollarla, y dos, la actitudinal. Es decir, hay que decirle a los jóvenes o a la gente que está en cada momento de su carrera, oye, tienes que hacer más, no trabajas más horas ni con más intensidad, pero tienes que intentar mejorar y que sea un esfuerzo que lo haces ni siquiera por la compañía, lo haces por ti, por ser mejor en lo que haces. ¿Tú qué estás detectando, Gastón, porque bueno, tú te relacionas con gente de grado, de posgrado, en el mundo de los negocios además? ¿Dirías que las nuevas generaciones son más mediocres que las anteriores o actitudinalmente más mediocres que las anteriores? Una vez más, cómo medimos la mediocridad, cuál es el porcentaje, ¿no? Pero bueno, siguiendo con la actitud, lo que decía al principio, ¿no? La disciplina que uno que uno aprende en su casa, en su entorno, en su escuela, en su educación, ¿no? Yo creo que ahí hemos mezclado dos cosas también, el sistema educativo con la educación. Creo que son también dos cosas importantes, ¿no? Pero al final la educación es lo que nos ha hecho a todos los que estamos aquí ser lo que somos hoy, todos. 100%, ¿no? En distintos sistemas educativos y distintos entornos, ¿no? ¿Cómo lo veo? Yo creo que, estoy de acuerdo en que la educación se ha formado en una fábrica de hacer graduados, ¿no? Y que eso ha generado muchas ventajas, porque hay mucha más gente que puede acceder a esa educación, pero al mismo tiempo ha generado que se pierda
la parte de la orfebrería, ¿no? De desarrollar los talentos y las capacidades de cada uno. ¿No? Por al final uno entra a una máquina que lo que hace es estandarizar, estandarizar todo, en todo sentido, ¿no? Y perder el elemento individual. Y yo creo que esa es el gran, si tengo que dar una respuesta, creo que ese es el gran gap, la necesidad, ¿no? De volver a que cada persona pueda encontrar su camino, pueda encontrar su destino, que no sea siempre influencer o que no sea solo influencer, porque pianista, influencer, orfebre, mecánico, contador, astronauta, ¿no? Y que cada uno, cómo puede encontrar cada uno su camino si al final lo que entra es un camino que es exactamente igual para todos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gastón. Voy a pasar a otro tema, ya para ir terminando y demás, porque supongo que tenéis ganas de iros a cenar y ese tipo de cosas. Me gustaría, y además esto es un anuncio que ya hago públicamente, os voy a preguntar algo que puede ser malinterpretado, pero lo voy a hacer por una razón, y es, pretendo hacer más presentaciones, la próxima semana estoy en Jaén, iré a Bilbao, y voy a hacer una presentación más en Madrid, donde aquí, bueno, pues para evitar esta sociedad heteropatriarcal, donde todos somos hombres en esta voy a hacerlo exclusivamente con mujeres. Pero sí os quería preguntar, ¿creéis que la mediocridad se percibe de manera diferente entre hombres y mujeres? Insisto, habrá otra presentación, otro acto, donde solo va a haber mujeres directivas, personas de referencia y demás, pero sí me gustaría preguntar a todos nosotros, que somos hombres, si creéis que es evidente que en puestos de poder hay muchísimos más mediocres masculinos que femeninos, sin lugar a duda, porque hay muchas más masculinos que femeninos ejerciendo el poder. Pero dicho más, ¿creéis que hay una percepción o una realidad diferente de la mediocridad en el ámbito masculino-femenino? Y ya sé que a lo mejor están vuestras mujeres aquí, o sea que por favor, haced el comentario con la mesura oportuna. Vaya, no. Estás de sorpresa. No sé. Me estaba acordando ahora, seguramente han visto ustedes ese vídeo me parece que es un psicólogo americano que describe el cerebro de las mujeres y de los hombres en función del tipo de cajas que hay en cada cerebro. ¿Lo habéis visto? Algunos. Bueno, para los que no hayan visto lo cuento muy rápido. Dice, este es un showman, la verdad me parece que es psicólogo o algo así. Dice que el cerebro del hombre, el cerebro de la mujer, dice que tiene muchas cajitas. La cajita de la familia, del trabajo, de la compra, de no sé qué, del sexo, de no sé qué, tal. Muchas cajitas que además están permanentemente en comunicación unas con otras y que además no paran nunca, nunca. En cambio, el cerebro del hombre tiene muy pocas cajitas. Tiene la cajita del trabajo, la cajita del sexo, la cajita del fútbol y alguna poquita más. Y tiene una diferencia, que es que tiene una cajita que no tiene la mujer, el cerebro de la mujer, que es la caja de la nada, donde nunca pasa nada. Con lo cual yo creo que el cerebro del hombre, y además esto ya es en serio, es menos sofisticado de alguna manera, es menos empático que el de la mujer. Y por esa razón me da la sensación que la mujer percibe la mediocridad de una manera distinta. Yo creo que la mujer espera una mayor sofisticación de la que espera el hombre, me da la sensación. Oye, era absolutamente improvisado sobre la marcha, ¿eh? Evidentemente era una pregunta trampa, pero es que no me puedo resistir. No, pero podría decir fácilmente pues, que el hombre está genéticamente, biológicamente, pues en una dinámica de conquista, de ataque, de cazador, y la mujer es recolectora, cuidadora y tal. Ese es un tópico que está muy manido. Pero creo que lo que nos diferencia más es, y la palabra que ha usado Enrique me gusta, empatía. O sea, creo que la mujer es más capaz de ponerse en la piel de otro y creo que el hombre es mucho menos capaz de ponerse en la piel de otro. Y cuando pasa eso, eres un poquito más indulgente con la mediocridad, porque reconoces que a ti también a veces te puede pasar y entonces disculpas un poco más esa mediocridad. El problema de la mujer durante muchas décadas es que esa indulgencia hacia aquellos que pudieran ser peores se ha entendido como debilidad y se ha entendido como resignación y ha llevado a que muchas mujeres fueran relegadas y se dijera, sí que medio tonta, si es que encima le estoy haciendo putada tras putada y fíjate que la tía aguantando va a seguir ahí sin su aumento, va a seguir ahí sin su promoción, va a seguir ahí tal.
Y eso es una mentalidad muy machista, muy de hombre que entiende las cosas en términos de lucha de poder, de uno gana y otro pierde. Y probablemente la mujer es mucho más generosa en el sentido de que renuncia a veces a cosas porque tiene esa visión un poco más indulgente, más empática hacia el otro. Y eso es una extrema generosidad, porque a veces tú sabes que al que le estás perdonando no es mejor que tú, incluso es peor. El hombre al que ve peor que él probablemente pasa una dinámica de bullying y le hace todavía un poquito más difícil la vida. Por eso esa gente que no suele ser muy mala en las empresas, que no tiene el colmillo muy retorcido, en la máquina de café es considerado un poco tonto. Si este le falta un hervor, si es que este no se defiende, a este dale caña, porque y es el tío al que le hacen bromas, es el tío que no promociona, es el tío del que se ríen otros, y probablemente esa persona no es más mediocre. A lo mejor sencillamente es que no está en esa dinámica de confrontación permanente y de tener que quedar por encima de los demás. Porque igual que vemos esta parte de la mediocridad, tenemos que pensar en la persona que tiene una dosis de soberbia, de superioridad moral, de sensación de que es mejor que los demás. Y a veces eso lo juzgan los demás. Cuando lo juzgas tú mismo, normalmente te ves mucho mejor de lo que eres. Gastón, para terminar esta parte. Siguiendo con los comentarios, creo que voy a usar las dos palabras que han utilizado aquí, ¿no? Empatía y generosidad, ¿no? Creo que eso claramente es algo que define una persona y quien los tenga, ¿no? Obviamente destaca y se aleja de esa mediocridad, ¿no? Y yo creo que sí, lo que mencionaba antes, que en el caso de las mujeres eso se da en forma más presente, que los hombres claramente se alejan de esa mediocridad que probablemente para nosotros la tenemos más en nuestras cajas de la nada, ¿no? Bueno, esto ha sido un ejemplo de mansplaining perfecto y coordinado. Es broma, es broma. La respuesta de lo que piensan las mujeres sobre la mediocridad, tendréis que acudir a un evento nuevo. Esto va a ser constantemente... No, porque serán todas mujeres hablando sobre lo Una respuesta mediocre, ahora vais a venir vosotras. Pero sí, pretendo hacerlo. No sé si lo haré en alguna universidad y demás, pero lo veréis por redes sociales porque creo que es importante esas dos perspectivas. Yo no quiero extenderme mucho más, llevamos una hora aquí y como decía, yo creo que todo el mundo quiere salir. Solo anunciar que va a haber una segunda parte de Mediocres y CIA, pero en este caso es que he decidido fracasar por una tercera vez en mi intento de conseguir un doctorado y lo tenía que hacer de manera diferente porque yo hago siempre las cosas diferentes. Entonces, en vez de hacer un doctorado y luego sacar un libro, he sacado un libro y voy a hacer un doctorado sobre el libro y sobre las conclusiones que siguen, que además era en la UBI, porque me ha convencido Gastón con maneras subrepticias. Y entonces, el siguiente libro que se publique será una tesis o ya veremos el qué sobre el mundo de la mediocridad, que probablemente intentaré encontrar una manera de poder medirla y poder compartirla. Nada más, agradecer muy especialmente a muchos de compañeros de distintas épocas de mi actividad profesional, gente que me ha tenido que padecer en silencio, como las hemorroides, en mis últimos ejercicios como director general de una compañía, que han sido miembros de mi comité de dirección, compañeros en muchas otras compañías de distintos sectores que me ha hecho mucha ilusión ver. Y agradeceros vuestra presencia en el acto de presentación. Agradecer, por supuesto, a mi prologuista, a mi comentarista, a mi compañero Gastón y a Fernando su presencia y el asalto que les he hecho. Y solo os puedo decir una cosa, animaros a comprar muchos ejemplares. Yo los dedico. Es el regalo perfecto para estas Navidades. Se lo puedes regalar a tu cuñado y nunca sabrás cómo se lo toma. Es el perfecto regalo para el amigo invisible. Yo a mi cuñado se lo pienso regalar en el amigo invisible con absoluta certeza, ya porque además es inglés y no habla bien la lengua, con lo cual perfecto. Y nada más. Quiero, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme en este acto de presentación a todos y nada, nos vemos en los bares. Muchas gracias a todos.